Alipunsha mashikuna, alishamushka kay. Tantakunakui man Corte Constitucional kaypimi kan. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a a esta sesión de la Corte Constitucional, en la que vamos a conocer o llevar adelante una audiencia en el marco del caso número 317EI, es decir, en un caso que tiene que ver con la justicia indígena y que se encuentra a cargo de la jueza de la Corte Constitucional, la doctora Alejandra Cárdenas Reyes. Ella es la jueza que sustancia el caso y la que preparará una ponencia para ser conocida por el Pleno de la Corte Constitucional. Quisiera entonces, para poder dar inicio a esta diligencia judicial, pedirle a la Secretaria General que verifique si tenemos el quórum correspondiente. Claro, señor presidente. Se procede entonces a verificar quórum para la sesión extraordinaria de 25 de noviembre de 2022. Se deja constancia que la doctora Carla Andrade, el doctor Joel Escudero, el doctor Enrique Herrera y la doctora Daniela Salazar se encuentran ausentes por motivos de licencia. Continúo a tomar la lista de los presentes. Doctora Alejandra Cárdenas. Presente. Doctora Carmen Corral. Presente. Doctora Lili Lozada. Presente. Doctora Teresa Núquez. Presente. Doctor Richard Ortiz. Presente. Con 5 jueces presentes en la sesión, existe el quórum necesario, señor presidente. Bien, entonces damos por instalada esta audiencia y a continuación quisiera que la señora secretaria, por favor, lea el orden del día. Claro, señor presidente, el orden del día para esta sesión es el siguiente. 1, verificación del quórum e instalación de la sesión. 2, lectura del orden del día. 3, audiencia pública del caso número 317EI y 4, clausura. Muy bien. Voy a continuación a delegar a mi colega, la jueza constitucional Alejandra Cárdenas Reyes, la conducción y posterior clausura de esta audiencia. Por favor, señora jueza. Muchas gracias, señor presidente. En virtud de su delegación, procedo entonces a la conducción de la audiencia. Señora secretaria, siendo el único punto del orden del día la realización de la audiencia de la causa número 317I, por favor, sírvase dar lectura del auto mediante el cual se convocó a esta audiencia. Procedo, señora jueza, a dar lectura. La parte pertinente del auto de convocatoria a esta audiencia dice lo siguiente. El Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria de 27 de octubre de 2022, de conformidad con lo previsto en los artículos 66.10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 33 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, dispuso convocar a una audiencia pública el viernes 25 de noviembre de 2022 a las 9:30, por lo que se convoca a Luis Amable Gualán Andrade en calidad de accionante, al presidente y secretario de la comuna Bucashi Tuntún de la parroquia San Lucas, Cantón y provincia de Loja, en calidad de accionados, y a María Romelia Guailias en calidad de tercera interesada. Para tal efecto, la audiencia se llevará a cabo de manera presencial en la sala de audiencias número 15 del edificio judicial de Loja, tercer piso, ubicado en las calles Colón, entre Bolívar y Sucre, y también por vía telemática a través de la plataforma Zoom. Hasta ahí la parte pertinente de la providencia. Gracias, señora secretaria. Previo a instalar la audiencia del caso número 317I, le solicito que por favor se informe si están presentes los sujetos procesales que se inscribieron para la presente audiencia. Claro, señora jueza, los sujetos procesales inscritos, registrados y que están presentes en esta audiencia son los siguientes. Por parte del legitimado activo, que es Luis Amable Gualán Andrade, por sus propios derechos y en calidad de miembro del pueblo quichua Saraguro y miembro de la comunidad indígena Huahuelpamba de la parroquia San Lucas, Cantón y provincia de Loja, se encuentra el abogado patrocinador, abogado Ángel Cartuche, que se ha conectado de manera virtual. Asimismo, por parte del legitimado pasivo, se encuentra el abogado Luis Fernando Zarango, también conectado virtualmente en representación
de la señora María Mercedes Lozano Saca, vicepresidenta de la comuna Bucashi Tuntún, y María Alegría Saca González, secretaria de la comuna Bucashi Tuntún. Como tercera interesada se encuentra María Romelia Guaylias, que se encuentra también en forma virtual. Y en calidad de amicus está la abogada Sandy Paola Tocagón, en forma también virtual. Asimismo, en este momento me acaban de informar que se encuentran también conectados el legitimado activo. Gracias, señora secretaria. En virtud de que se encuentran todas las partes procesales, entonces damos por instalada la presente audiencia y agradezco su presencia esta mañana. Me gustaría que, previo a otorgarles el uso de la palabra, le ruego tomar en cuenta las siguientes directrices para la realización de la audiencia. Primero, se concede 15 minutos a las partes procesales y 10 minutos a los terceros con interés y 5 minutos para el amicus curiae. En el caso de que requieran hacer uso de su derecho a la réplica, se les concederá 5 minutos adicionales a cada una de las partes procesales una vez que terminemos las intervenciones. Le ruego que en caso de intervenir 2 o más personas por cada una de las partes, se dividirá el tiempo señalado. Creo que este no es el caso si no tenemos una intervención por cada una de las partes. Y cuando falten 2 minutos para la finalización de su tiempo, Secretaría General les informará que está por concluir. Se recuerda a las partes procesales que la jueza constitucional ponente, así como los demás jueces constitucionales, tienen la facultad de formularles preguntas o pedir aclaraciones que consideren pertinentes en el desarrollo de la audiencia. Muchas gracias. Entonces, una vez establecidos estos parámetros, solicito, señora secretaria, se indique quiénes participarán en la primera intervención y la calidad en la que comparece. Claro, señora jueza, primeramente participará el señor Luis Amable Gualán Andrade, que se encuentra aquí como legitimado activo, y su abogado Ángel Cartuche. Cartuche está en forma virtual. Gracias. Entonces, le concede 15 minutos a la parte actora. Buenos días, señores jueces. Buenos días. Buenos días, señores jueces constitucionales y todos quienes se encuentran presentes en la sala y también mediante esta plataforma Zoom. Ángel Cartuche, ejerciendo la defensa técnica de Luis Amable Gualán. En lo principal he de manifestar, señores jueces constitucionales, que el artículo 65 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que una persona, cuando estuviera inconforme con la decisión de la autoridad indígena por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales o por violar derechos constitucionales, tiene este derecho constitucional para recurrir de esa decisión ante la Corte Constitucional y dar a entender cuáles son los derechos que han sido vulnerados durante el tratamiento del presente conflicto que se ha resuelto en contrario hacia mi defendido. Mediante esta garantía jurisdiccional y en ejercicio de este derecho, se impugnó una decisión dictada con fecha 7 de junio del 2016 por la comunidad o la comuna Tuntún Bucashi de la parroquia San Lucas del cantón Loja, al cual, por considerar violatoria los derechos y de manera puntual a la jurisdicción y competencia, se le solicitó o se le planteó un recurso de nulidad ante la misma autoridad para que la Asamblea General, en un análisis más amplio y concreto, declare la nulidad en virtud de que la comunidad Bucashi Tuntún no tenía competencia para resolver el presente caso, toda vez que mi defendido y tanto la que hoy está interviniendo como tercera interesada, que es la señora Romelia Guaylias, no pertenecen a la comunidad Tuntún Bucashi, sino pertenecen a la comunidad de Huahuelpamba. En esta virtud, siendo miembros de otra comunidad, las autoridades a quienes estaban supeditadas eran las autoridades y el Consejo de Gobierno de la comunidad de Huahuelpamba, mas no de la comunidad de Tuntún Bucashi. En esa virtud se planteó y se reclamó durante todo el proceso de que no eran competentes para resolver este conflicto que debía resolver son las autoridades de la comunidad de Huahuelpamba. Sin embargo, todo este manifiesto nunca fue considerado, no se dio la oportunidad para que intervengan las autoridades de la comunidad de Huahuelpamba. Por lo tanto, se vulneró la competencia y la jurisdicción de la autoridad de Huahuelpamba, a la cual pertenece
mi defendido y como también la tercera interesada en esta causa. En este sentido, señores jueces constitucionales, hay que tomar en consideración que el artículo 171 de la norma constitucional, obviamente, si bien es cierto, reconoce la potestad jurisdiccional de las autoridades indígenas, pues esas autoridades indígenas están supeditadas y están llamadas a resolver conflictos internos de cada comunidad, conflictos internos que surgen dentro del ámbito territorial. En este caso, la jurisdicción que correspondía tanto a Luis Amable Gualán y Romelia Guayas era la autoridad que debía conocer este conflicto, es la autoridad del Consejo de Gobierno de la comunidad de Huahuelpamba, situación que no sucedió, aunque durante el trayecto de todo el tratamiento de este proceso se hizo conocer a las mismas autoridades de la comunidad de Bucashi de que no tenían competencia para conocer el presente caso y que derivaran esa competencia a la comunidad de Huahuelpamba, no lo hicieron. Es así que inclusive en la certificación que ellos otorgan, señalan, la misma comunidad de Bucashi Tuntún, señalan claramente que tanto Luis Amado Gualán y Romelia Guayas no pertenecen a la comunidad de Bucashi Tuntún, con el cual se deja demostrado claramente que actuaron sin competencia para resolver el presente conflicto, vulnerando la jurisdicción de la autoridad indígena de Huahuelpamba que veníamos reclamando como miembro de la comunidad de Huahuelpamba. Además de ello, el mismo artículo 171 de la norma constitucional señala que la administración de justicia indígena y la jurisdicción está supeditada a las costumbres y tradiciones de cada pueblo y el derecho consuetudinario. Si nosotros revisamos la decisión que ha tomado Bucashi, la comunidad de Bucashi, no encuentro por ningún lado en que se haya sustentado cuáles son las costumbres y tradiciones para resolver un conflicto y que haya sido infringido por mi defendido. Además de ello, tampoco se ha enunciado o se ha precisado cuál es el derecho consuetudinario que se está aplicando. Por lo tanto, esta resolución, haciendo así, se vuelve inmotivada y se viola el derecho al debido proceso que tiene la obligación, por lo menos en lo mínimo, observar las autoridades de las comunidades indígenas. Esto es poner y resaltar las costumbres y tradiciones y hacer énfasis al derecho consuetudinario que están aplicando y que ha sido infringido por el hoy recurrente. En este sentido, el derecho consuetudinario no ha sido infringido, por lo tanto, esta resolución de fecha 7 de junio del 2016 y la negación a la nulidad que se ha sido notificada con fecha 3 de agosto del 2017, se vuelve violatorio a los derechos al debido proceso en la garantía de la motivación. No ha sido debidamente motivada para que esta decisión sea válida. Entonces, he puesto en escena dos circunstancias. Uno, que actuaron sin competencia y jurisdicción. Dos, que no se ha motivado la decisión como debe ser. No se han enunciado las costumbres y tradiciones que deben formar parte de una decisión y que debe ser relieve fundamental de un derecho y de un conflicto que se está resolviendo porque se está llamando a la armonía y a la paz, pero no se ha demostrado qué tipo de armonía se ha vulnerado en la comunidad o qué orden se ha alterado con el actuar del señor Amable Gualán. Tampoco se observa en la resolución cuál es el derecho consuetudinario que está aplicando Bucashi al no tener competencias cuando esa competencia correspondía a la comunidad de Huahuelpamba. En esta virtud, señores jueces constitucionales, la acción extraordinaria de protección está justamente para observar este tipo de actuaciones de la justicia indígena y debe sustentarse en los principios que establece para que debe observar la Corte Constitucional. Esto es el constante en el artículo 366 sobre principios constitucionales y el numeral 3, que dice la autonomía, la autoridad de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas gozarán de máximo de autonomía y un mínimo de restricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con su derecho indígena y propio. Dos cosas fundamentales que se ha puesto en escena, que no actuaron dentro de su ámbito jurisdiccional o dentro de su ámbito territorial, no cumplieron funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial a la cual pertenecen la persona, especialmente Luis Amable Gualán. Y tampoco se ha puesto en escena qué derecho consuetudinario aplicaron para resolver este conflicto. Por lo tanto, se ha vulnerado aquel derecho y recae obviamente en la vulneración al debido proceso.
Entonces, señores jueces constitucionales, he de referirme inclusive que hay precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional o jurisprudencia constitucional que consta en la sentencia número 115-EI21 acumulado, que en su considerando 57 hace referencia a la legitimidad de una autoridad que ejerce jurisdicción indígena y debe establecer una relación directa entre una comunidad. Entonces, quiere decir que el hoy recurrente tenía una relación directa, pero una relación directa con la comunidad de Huahuelpamba, mas no con la comunidad Bucashi, que intervino a resolver un conflicto que debía resolver Huahuelpamba. Ahora bien, se tiene que tomar en consideración que aquí se está resolviendo un conflicto de tierras en el cual mi defendido tenía una posesión desde el año de 1970 en adelante. Pero esta posesión obviamente se refleja cuando la misma autoridad de la comunidad hace referencia a una escritura que tiene el papá de mi defendido y que obviamente por eso mantenían una posesión. Sin embargo, el asunto es que al resolver este conflicto, este terreno obviamente está ubicado en la comunidad de Bucashi, que implica que había un conflicto intracomunal que correspondía en un proceso de coordinación entre las autoridades de Huahuelpamba, a la cual pertenecen las partes que están en conflicto, más el bien que está dentro de la jurisdicción de Bucashi, invitaba a que los consejos de gobierno de las autoridades, tanto de Bucashi como de Huahuelpamba, debían haber coordinado para resolver este conflicto. Circunstancias que no lo realizaron, por lo tanto, conlleva a dejar en indefensión a mi defendido porque se juzgó una autoridad sin competencia, o sea, no le permitió ejercer este derecho, acudir ante la autoridad propio y ante el trámite de procedimiento propio de cada autoridad de la comunidad indígena. Bajo estos argumentos nosotros hemos recurrido ante la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que rectifique estas resoluciones que son violatorios a los derechos constitucionales, porque mal sería que la Corte Constitucional deje un precedente para que cualquier conflicto suceda en otro territorio, sujeto ante otra autoridad, y venga otra autoridad que resuelva el conflicto, dejando en indefensión a los que realmente o negando la intervención de otras autoridades que tienen competencia para resolver casos como el que estoy exponiendo. Por estas circunstancias, señores jueces constitucionales, he sido muy claro, y aquí viene inclusive la aplicación de los derechos colectivos consagrados en el artículo 57, numerales 3, 4, 5, y también el numeral 9 y 10. Cuando hablamos del 9 y 10, obviamente hablamos de la aplicación del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario referente a cada comunidad. Cada comunidad tiene su estructura, cada comunidad tiene su consejo de gobierno, y esa comunidad, con ese consejo de gobierno, tiene también su derecho consuetudinario para aplicar y regular la convivencia comunitaria de cada una de sus comunidades. Y no puede otra autoridad de otra comunidad romper ese orden comunitario y resolver conflictos de otras comunidades. Por lo tanto, está violando la jurisdicción y competencia porque actúa ilegítimamente en resolver casos que no son de sus competencias. Inclusive en las resoluciones que se han venido dando en estos casos, admira que inclusive la comunidad de Bucashi dice que va a remitir al Consejo de Justicia Indígena del área urbana. Aquí rompe más el ámbito del derecho consuetudinario porque en ninguna parte de la Constitución establece que existan consejos de justicia indígenas urbanas. O sea, me está hablando de un centro parroquial en que se están construyendo justicias indígenas, pero que eso ya no está dentro del ámbito territorial comunitario, sino dentro del ámbito urbano de una parroquia. En esta virtud, señores jueces constitucionales, para terminar, he de solicitar que, aceptando nuestros argumentos, porque se ha vulnerado la jurisdicción y competencia de la autoridad legítimamente llamada a intervenir en este proceso de la autoridad de Huahuelpamba, y se ha resuelto otra autoridad que no tiene competencia, se servirá declarar la nulidad. A más de ello, esta resolución que ha dictado la comuna Bucashi Tuntún obviamente carece de motivación. ¿Por qué? Porque no se ha sustentado bajo nuestras costumbres y tradiciones
ni tampoco se ha sustentado en el derecho consuetudinario que llama cumplir la Constitución, la ley y los convenios y tratados internacionales. Como veo, como dejo escenificado, cómo se ha vulnerado el derecho, los jueces constitucionales es la única instancia que debe poner en esta escena, obviamente, este control para que las decisiones sean respetadas y de manera puntual las jurisdicciones de cada comunidad, porque ya se ha venido viendo, se crean organismos que son alejados a las comunidades o intervienen otras comunidades con otros miembros de otras, resuelve las decisiones. Estoy concluyendo. Por lo tanto, señores jueces constitucionales, aceptando nuestra acción extraordinaria de protección por los argumentos expuestos, por falta de jurisdicción, por indebida motivación que viola en la garantía de la motivación, por violación del debido proceso, solicito se declare la nulidad la resolución de fecha 7 de junio del 2016 y también la negativa de la nulidad de esta resolución que se nos ha dado de conocer con fecha 3 de agosto del 2017. Hasta aquí mi intervención, señores jueces constitucionales. Devuelvo la palabra y me reservo el derecho a la contrarréplica. Muchas gracias. Consulto a los señores jueces y señoras jueces si desean realizar preguntas a la defensa técnica del accionante. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es, me gustaría conocer, doctor, que se sirva explicarnos cuáles serían las razones por las que le correspondería a la jurisdicción de la comunidad Huahualpamba el juzgamiento y resolución de este caso que se nos ha planteado respecto al territorio que se encuentra en la comunidad de Bucashi. Nos dijo usted que el inmueble denominado Cóndor Peña está en la comunidad de Bucashi. A la luz de este hecho, por favor, ¿cuáles serían las razones por las que le correspondería a la comunidad de Huahualpamba la resolución? Las razones por las que corresponde conocer y resolver el conflicto es porque Luis Amable Gualán es miembro de la comunidad de Huahualpamba, su territorio es Huahualpamba, y también la que hoy actúa como tercera interesada, la señora Andrea Guaya, es también miembro de la comunidad de Huahualpamba. En esa virtud estaríamos sujetos y están sujetos a la autoridad de la comunidad de Huahualpamba, más no de la comunidad de Bucashi Tuntún. Si teníamos que resolver el conflicto ahí, tendrían que haber un proceso de coordinación entre los dos consejos de gobierno, tanto de Bucashi como de Huahualpamba, pero debía intervenir Huahualpamba en primera instancia para conocer este conflicto y proceder jurisdiccionalmente y bajo su competencia. Gracias, doctora Corral, por favor. Gracias. Quisiera saber qué es lo que determina la jurisdicción o qué es lo que determina pertenecer a una o a otra comunidad. ¿El territorio o no sé si costumbre? ¿Pueden aclarar, por favor? Porque de lo que entiendo, si el accionante está en la posesión del terreno que está en una comunidad, pero él se siente que pertenece a otro. O sea, ¿de qué depende esa pertenencia para que a su vez aplique tal o cual jurisdicción, por favor? No le escuché bien la pregunta. ¿Puede repetirlo, por favor, señora jueza? Sí, claro que sí. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Sí, mi duda es de qué depende la pertenencia a una u otra comunidad indígena. Si el accionante tiene la posesión del territorio que está en un lugar, pero él dice pertenecer a otra comunidad, ¿de qué depende? ¿Del territorio o de costumbres o de qué? Para que a su vez se determine la jurisdicción de una u otra comunidad, por favor. Hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar, yo también puedo tener territorios en otras jurisdicciones comunitarias, pero la autoridad que rige el comportamiento, la autoridad que rige es la comunidad de Huahualpamba, en este caso, la que tiene que conocer el presente caso. Por eso es que nosotros estamos alegando la falta de competencia y jurisdicción, porque la autoridad de la comunidad de Bucashi no podía conocer ni resolver el presente caso, sino era la comunidad de Huahualpamba. ¿Y por qué? Porque él pertenece al territorio comunal de Huahualpamba, o sea, vive en la comunidad de Huahualpamba, ejerce las actividades en Huahualpamba, pero el terreno que hoy también pertenecía a su padre, obviamente está en Bucashi.
Por lo tanto, si aquí hay un conflicto, es un conflicto intracomunal, entonces debería haber un proceso de coordinación entre Bucashi y Huahuelpangua, pero no solamente Bucashi resolver el conflicto bajo las costumbres de Bucashi, sino tiene que ir bajo la costumbre de Huahuelpamba y el derecho constitucional de Huahuelpamba. Ese es lo que se discute en este escenario. Gracias. A mí me gustaría también preguntarle si es que el señor Gualán participó en la Asamblea General del 7 de junio de 2016 en la comuna de Bucashi, Tuntún. A ver, el señor Luis Gualán ha sido muy claro de que no se sometía a la autoridad de Bucashi. Eso, él acudió para dar a conocer de que la autoridad a la cual pertenece era la de Huahuelpamba. Eso consta en las actas, inclusive que se le ha dicho y se le hizo conocer de que Bucashi no tenía jurisdicción y competencia para conocer y que derivaran ese proceso a la comunidad de Huahuelpamba. Situación que no ocurrió y resolvieron sin aceptar este argumento las autoridades de Bucashi. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, si no hay más preguntas de parte de los jueces y juezas, entonces, por favor, le pido a la secretaria general indicar quiénes participarán en la segunda intervención y la calidad en la que comparece. Claro, señora jueza, en la siguiente intervención participan las legitimadas pasivas que se encuentran presentes de forma virtual: María Mercedes Lozano Saca, vicepresidenta de la comunidad Bucashi Tuntún, y Mariana Alegría Saca González, secretaria de la comuna Bucashi Tuntún, con su abogado Luis Fernando Zarango. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, la parte accionada tiene el uso de la palabra por 15 minutos y se les indicará cuando el tiempo esté por finalizar. Solicitamos que activen el audio y la cámara quienes se encuentran en Zoom, ya que el doctor se encuentra acá. Tienen la palabra, por favor. Buenos días, señores jueces de la Corte Constitucional, señor presidente de la misma, señora jueza sustanciadora. Mi nombre es Luis Fernando Zarango, soy el abogado patrocinador que asumo la defensa técnica de parte de la comuna Bucashi Tuntún. Yo quisiera, pues, dado el tiempo corto que tenemos, aprovechar al máximo y quisiera empezar diciendo, quisiera hacer notar un particular que se ha dado en este caso y no sé, pues, cuáles serán los argumentos legales, jurídicos, constitucionales respecto de que se ha admitido esta acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, puesto que hay un problema respecto de la temporalidad para la admisión de esta acción. Inclusive podemos nosotros remitirnos a la demanda, al texto de la demanda del señor Luis Amable Gualán Andrade, quien él mismo manifiesta que a lo largo de su demanda, pues que la sentencia ha sido dictada por la comuna Bucashi Tuntún el 7 de junio del 2016, dice que solicita la nulidad de aquella sentencia el 5 de junio del 2017, es decir, faltaban 2 días para cumplirse un año. Luego dice que recibe una negativa por parte de las autoridades de la comuna el 3 de agosto del 2017 y resulta, pues, tengo entendido que el accionante empieza a contar los 20 días que nos otorga, pues, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para interponer esta acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Lo que quería hacer notar es que, si me permiten y con la venia de los señores jueces, pues el artículo 65, salvo que exista una reforma al respecto, no nos hemos enterado, pero dice claramente, dice ámbito, la persona que estuviera inconforme con la decisión de la autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales por violar los derechos constitucionales garantizados
o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir ante la Corte Constitucional y presentar la impugnación a esta decisión en el término de 20 días que la haya conocido. Si bien es cierto, entonces, él ha conocido, en este caso, el hoy accionante, conoció plenamente cuando el día en que se dictó la sentencia, puesto que estuvo presente el día 7 de junio del 2016 en Asamblea General en la comuna. Bueno, como aquí está la vicepresidenta y la secretaria también luego van a ratificar seguramente, porque ellas también estuvieron presentes. Entonces, el hoy accionante estuvo presente ahí. Lo que sucede es que él se retira cuando ya pues ve que la sentencia no fue favorable a él. Consecuentemente, tenía que contarse esos 20 días a partir del 7 de junio del 2016. Y resulta, reitero, pues que solicita de una manera hábil, entre comillas, una nulidad que es inexistente dentro del procedimiento, dentro de del derecho propio de nuestras comunidades, pues el 5 de junio del 2017, reitero, para que exista seguramente un pronunciamiento de la comunidad, de la comuna, y hábilmente contar a partir de esa fecha 20 días para interponer la acción extraordinaria de protección. Situación que solicito pues se revise de manera muy atenta y al momento de dictar sentencia, pues los señores jueces de la Corte Constitucional, solicito se observe de este particular, pues siendo así, lamentablemente nosotros nos veríamos abocados a que en una comuna o comunidad, cuando la autoridad indígena está ejerciendo funciones jurisdiccionales, haya dictado una sentencia, pues cualquiera podría interponer una nulidad, no sé si se puede llamar recurso, petición, no sé, pero que eso implicaría, o sea, digamos, es imposible de declararse una nulidad, puesto que eso implicaría dejar sin valor inclusive las asambleas generales que hayan precedido para resolver estos problemas. Así, en este caso, tenemos 2 asambleas generales que se desarrollaron con anterioridad, donde estuvieron presentes, inclusive el actual accionante estuvo presente, y estas asambleas son del 11 de marzo y 28 de abril del 2016. Otro aspecto en este sentido es que habría que tomar en cuenta también la contestación que da la comuna al hoy accionante cuando ha solicitado la llamada nulidad, que es un invento, por supuesto, del hoy accionante, y se aclara, inclusive se hace una reminiscencia de cómo él actuó, qué es lo que se dijo en las asambleas anteriores, en donde él dice que, pues bueno, pues finalmente acepto que en realidad, pues ese terreno no es mío y que simplemente lo que quiero es que la señora Romelia Guayllas me devuelva lo que yo he gastado, y siendo así, pues aquí no hay ningún problema. En otras palabras, se dio por resuelto este problema. Hasta ahí en esta parte. En una segunda parte, en el supuesto no consentido de que la Corte Constitucional, pues bueno, ha habido esta admisión y que se admita en la temporalidad para admitir esta acción extraordinaria de protección, violando el artículo 65, por supuesto, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el supuesto no consentido, nosotros queremos dejar claro que aquí no se ha violentado ningún derecho constitucional, ni individual, ni colectivo. Para empezar, el predio Cóndor Peña se encuentra dentro del ámbito territorial de la comuna Bucashi-Tuntún. Y pues a mí me parece muy interesante las preguntas que han hecho los señores jueces y señoras jueces de la Corte Constitucional al colega que está patrocinando al hoy accionante. Y pues
ciertamente pues me parece admirable que nos vayamos en contra de toda lógica jurídica. En el ámbito nuestro no puede ser contrario a una práctica universal que se da. En el ámbito civil del derecho ordinario, podríamos decirlo así, si yo tengo un terreno en la ciudad de Quito y vivo en Saraguro, lindo sería pues que el juez de Saraguro conociera ese problema que tengo en la ciudad de Quito. Sería lindísimo, pero esa no es la realidad, esa no es la práctica, eso no dice ninguna disposición legal. Y igualmente dentro de las costumbres, dentro del derecho propio de nuestras comunas, no dice eso. Resulta que el predio Cóndor Peña se encuentra dentro del ámbito territorial de la comuna Bucashi Tuntún, y porque allí hay problemas con personas, las dos personas, en este caso, que son de la comuna Guaguelpamba, la autoridad indígena dice, tenemos que resolver este problema, porque además de ser extraños, digamos, a nuestra comunidad, tenemos un problema dentro de nuestro ámbito territorial y es importante, por supuesto, resolver este problema. Por eso es que, a petición de la señora Romelia Guayas, se convoca al accionante Luis Amable Gualán para que venga a las reuniones, a las asambleas generales del 11 de marzo y 28 de abril del 2016, pues y se dilucide, se mire, se examine, incluso se investigue cómo es el asunto. Y entonces, obviamente, allí se puede mirar cómo hubo declaraciones de las personas mayores, especialmente quienes conocen toda la historia, digamos, de estos terrenos, de los padres, de quienes tuvieron un terreno, y es muy común en nuestras comunidades, pues, tener un terreno en otra comunidad, pero tenemos que someternos al sitio, al lugar, a la comuna donde está ubicado ese terreno, como es lógico. Y luego, también decirles a ustedes, señores jueces, de que pues aquí se está planteando algunas cuestiones respecto de que se ha violentado derechos constitucionales, de que no se ha respetado el derecho a la defensa, en fin. Yo sí solicitaría que para dictar sentencia, antes de dictar sentencia, los señores jueces, pues tengo entendido que leerán, digamos, todo lo que hemos contestado nosotros como comuna. La comuna en su oportunidad ha presentado todas las actas, ha presentado toda la documentación, inclusive de las asambleas previas, reitero, del 11 de marzo y del 28 de abril. Y además hay una cuestión que quisiera dejar sentado, y es que una vez de que se dictó sentencia el día 7 de junio del 2016, pues hubo una sentencia que la comuna le llaman, hubo una asamblea general que la comuna le llama Asamblea General de Ejecución de Sentencia. Y era justamente porque había un acuerdo con el hoy accionante para que viniera y para que la señora Romelia Guayas pudiera devolverle el dinero que ha gastado, entre comillas, haciendo sus gestiones, tal como él mismo había solicitado a lo largo del juzgamiento. Entonces resulta que, claro, obvio, como ya no hubo una sentencia favorable a lo mejor a él, entonces decidió no llegar a esta reunión, a esta Asamblea General que se desarrolló el 15 de junio del 2016. También esa acta se encuentra anexada al proceso, lo cual solicitamos, señores jueces y señoras juezas, se tome en cuenta al momento de dictar sentencia. Finalmente, yo quisiera exponer en este caso que pues nuestras autoridades, nuestros jueces de las comunidades, pues han observado en este caso todo el procedimiento, podríamos decir pues el debido proceso que se contempla dentro de la comunidad y que se ha asegurado, es más, de que el hoy accionante esté presente en cada una de estas asambleas previas y la asamblea de juzgamiento en la que se dictó sentencia. Por otro lado, también decirles que una sentencia
de la Corte Constitucional en contra de esta resolución fundamentada en el derecho propio, pues sería ir en contra precisamente de la línea jurisprudencial que hasta el momento se viene pues planteando, desarrollando, ¿cierto?, por parte de la propia Corte Constitucional. Por lo cual solicitamos se dicte sentencia en el sentido de que se ratifique lo pronunciado y lo decidido por las autoridades de la comuna Bucashi Tuntún. Muchas gracias, señores jueces. Muchas gracias. Consulto a los señores jueces y señoras juezas si tienen preguntas que deseen realizar a los accionados. Doctor Lozada. Gracias, señora jueza. La parte activa había alegado que, entre las muchas cosas que alegó, que en este caso no había un conflicto que resolver. Entonces, yo quisiera pedirle al doctor Sarango precisiones, aclaraciones con respecto a los siguientes puntos. En primer lugar, ¿cuál es el conflicto que resolvió la comunidad Bucashi Tuntún? En segundo lugar, ¿qué resolvió respecto de ese conflicto la comunidad? En tercer lugar, si es que esa decisión tomada por la comunidad se ejecutó o no. Y en cuarto lugar, quisiera saber, en términos geográficos y culturales, la proximidad que hay entre la comuna Bucashi Tuntún y la comunidad, la otra comunidad, Huahualpamba, eso es. Esas serían las preguntas que quisiera formularle, si es tan amable, doctor Sarango. Muchas gracias, señor presidente de la Corte Constitucional. Bueno, yo creo que el problema en sí, el problema de fondo, es que cuando dentro de un ámbito territorial, en este caso de la comuna Bucashi Tuntún, tenemos a dos personas, dos familias prácticamente, enfrentándose inclusive de manera física, ¿no es cierto?, para poseer un terreno pues que, si bien es cierto, tenemos allá de manera individual, pues alegando de que esta es la herencia de mi padre, el otro también dice que es una herencia de la mamá, no sé, con cualquier tipo, digamos, de argumento, siempre en una comunidad es un problema grave. ¿Por qué? Porque va en contra de la tranquilidad, va en contra, ¿no es cierto?, de esta relación horizontal que debe tener la comunidad. En estas comunidades, pues, estamos atentos, o están atentos nuestras autoridades, a fin de que no tengamos estas perturbaciones, podríamos decir. Porque cualquier tipo de problema, por más pequeño que sea, pues causa de alguna manera, ¿no es cierto?, una alteración a la tranquilidad en la vida cotidiana de la comunidad. Reitero, entonces, al haber una pugna, al existir ahí peleas, inclusive de carácter físico, podríamos decirlo así, porque el señor Amable ha ido a construir ahí una casa de tabla, a poner un techo, viene la otra familia y que dice, bueno, hay que sacar esto, y existen enfrentamientos. De una u otra manera, nosotros en cada comunidad inclusive tenemos familia, aunque vivamos en una comunidad X. Casi en todas las comunidades, digamos, tenemos esa gran familia. Y por supuesto, entonces, si existe ese parentesco en esta gran familia, pues existen estos resentimientos, estos enfrentamientos que van en contra, como digo, ¿no es cierto?, de la armonía comunitaria. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido exclusivamente o de manera especial en las comunidades? Es la armonía comunitaria. Diría que ese es el principal bien jurídico protegido. Entonces, cuando la comuna, ¿no es cierto?, decide resolver este problema mediante prácticamente 3 asambleas generales y mediante investigaciones profundas, decide que quien tiene derecho sobre ese terreno, quién es el dueño de ese terreno, o la dueña en este terreno, es la señora Romelia Guaylas y sus hermanos, por cuanto han heredado de su difunto padre.
porque allí todos le conocían que su difunto padre ha llegado, siempre ha venido en los tiempos de siembra, por ejemplo, para sembrar, en los tiempos de cosecha, para cosechar. Y resulta que la otra persona que también dice que es dueña, entonces dice ahora que a él le corresponde o le pertenece. Ahora, la comunidad Huahuelpamba está distante, yo no sé exactamente, pero nosotros decimos caminando quizás a 1 hora más o menos de distancia, no sé si estoy mal, ahí me dirán los compañeros de la comuna, más o menos del centro de San Lucas, donde queda Huahuelpamba, y Bucashituntún, que queda pues distante de esa comunidad, reitero. Entonces, en ese sentido, bueno, se ha resuelto la propiedad, podríamos decir, a quién le corresponde ese terreno, y lo que se ha pretendido, se ha visto es que deje de haber esas perturbaciones dentro de la comunidad para retomar el equilibrio dentro de la comunidad. Ahora, lamentablemente de lo que conozco es que esta decisión no se ha podido ejecutar en su totalidad. La comuna en su momento fue y tomó posesión, pero he ahí, desacatando justamente lo que dice la comuna, desacatando justamente la decisión de la justicia indígena, lo que se ha hecho es, ha tomado posesión el hoy accionante y ha impedido que se desarrolle normalmente, que se cumpla con lo decidido por la comuna. Y lo que tengo entendido es que la comuna ha decidido, bueno, vamos a esperar en este caso especial, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Porque estamos seguros de que la acción que se ha presentado se lo ha hecho fuera de tiempo, conforme manda la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional. No sé, señor juez, si está satisfecho, digamos, con mi contestación que le he formulado. Sí, y le agradezco mucho. Lo que quisiera, si me lo permite la señora jueza Por favor, presidente. Cárdenas, sería darle la oportunidad a la otra parte, al otro abogado, que pueda referirse a estos puntos sobre los cuales he pedido aclaración. Repito los puntos. ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál fue la decisión sobre ese conflicto? Si es que ese conflicto, si esa decisión se cumplió o no se cumplió. Y en cuarto lugar, ¿cuál sería la proximidad, tanto geográfica como cultural, entre las dos comunidades? Gracias. Alejandra, tengo una pregunta que responder. Doctora Núñez, entonces, por favor, antes de dar la palabra a la otra. Sí, yo tengo una pregunta que quisiera realizarla a cualquiera de las dos partes intervinientes, que es una pregunta de carácter procesal que mira la forma como se ha tomado las decisiones, ¿verdad? Aquí se ha alegado que hubo una decisión, que fue una decisión comunicada en una audiencia pública y que después de eso se interpuso una acción de nulidad de esa decisión, a la luz de cómo se manejan los conflictos, no necesariamente en la particularidad del caso, qué recursos y acciones tienen una decisión que se toma en una asamblea por regla general, y si existen plazos o no para su interposición. Me parece que es un punto que es interesante tener claro para la decisión de la causa, es decir, ¿existen o no recursos y acciones a las decisiones que se toman en asamblea y existen tiempos establecidos para la interposición de estos recursos o acciones, o son de libre interposición por quienes se pudieran creer afectados de esa decisión? Doctor, por favor. Doctor Sarango, si nos puede responder, por favor. Muchas gracias, señora jueza. De lo que tengo conocimiento es que en las comunidades, en la Administración de Justicia Indígena, después de haber dictado sentencia, es para cumplirla de manera inmediata. No he conocido hasta ahora que haya un recurso de nulidad, que haya algún recurso, o que haya un tiempo, un término para interponer aquellos recursos. En el caso concreto de que, analizando el tema de
el recurso, en este caso de nulidad, haría, imagínense ustedes, dejarlo sin efecto, sin valor alguno. Muchas veces se hace hasta 3, 4, 5, 6 asambleas generales. Pues eso sería como, digámoslo, entre comillas, entre nosotros, decir que no somos serios en el asunto. Haber pasado tanto tiempo, a veces noches enteras, a veces 2 o 3 días en las asambleas, para luego decir, oiga, ¿sabe qué? Esto no ha valido. Es decir, en este caso, la Asamblea General, las asambleas generales, cuando se activan estas asambleas generales, es para ir tomando una decisión y que no tiene vuelta atrás. De lo que tengo conocimiento entonces, y así se ha visto también, según las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, es que la única posibilidad que tenemos es la acción extraordinaria contra decisiones de la justicia indígena, pero hay que interponerlo dentro de los 20 días de haber conocido, de alguna manera, los fallos, en este caso, las sentencias o las decisiones de las autoridades de la justicia indígena. Esa sería la única posibilidad, porque lo otro sería dilatar el proceso, tal vez inventarse, digamos, algún recurso, alguna otra posibilidad que no está contemplada y que de acuerdo a los usos y costumbres hasta ahora no se ha visto, salvo que haya por ahí algún caso que no he tenido conocimiento, al menos dentro del pueblo quichua Saraguno. No se ha visto. De lo que se ha visto hasta el momento es que algunos compañeros que no están de acuerdo con la decisión adoptada por las autoridades indígenas recurren precisamente a la Corte Constitucional, porque de acuerdo a la propia Constitución es la única instancia que puede hacer en este caso control de constitucionalidad. Hasta allí mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta antes de que intervenga la... No, o no, más Yo bien- le había hecho una pregunta. Ah, sí, para que intervenga el al señor doctor abogado Sí. Ángel Ángel. Cartucho. Doctor Cartucho, por favor. ¿Puede referirse a lo que preguntó puntualmente el señor presidente? Ya, de lo que ha preguntado el señor presidente son 4 en sí. La pregunta concreta es ¿qué conflicto se resolvió? El conflicto que se resolvió sin jurisdicción y competencia es un conflicto de posesión. O sea, la comunidad acuerda otorgar la posesión a la señora Romelia Guayas cuando se encontraba en posesión mi defendido Luis Amable Gualán, que venía haciendo desde 1978. Y esta posesión inclusive era de posesión ancestral. Ahora, si ese conflicto se cumplió, obviamente no se cumplió porque se interpuso un recurso de nulidad. Y me admira aquí, el abogado de la otra parte señale que no hay recurso en las comunidades. Pues si hay una petición que se tenga que hacer en las comunidades, es un derecho del debido proceso garantizado en la Constitución. Y el artículo 425 de la Constitución garantiza que la norma suprema, pues, es suprema y se puede ejercer ese derecho. El derecho a recurrir está establecido en el artículo 76. La facultad de cualquier comunero es acudir ante la asamblea y solicitar, inclusive se revise o se declare la nulidad un recurso. Mucho más cuando aquello no siquiera esté sustentado en cuál es el derecho consuetudinario o cuál es el estatuto que se ha aplicado, cuáles son los derechos que tiene reconocido en esos estatutos. Por lo tanto, entonces en esa virtud, obviamente no se ejecutó. Cuando la comunidad claramente dice, se fue a tomar posesión, implica de que la señora Romelia Guayas nunca estuvo en posesión del terreno. La comunidad quiso dar tomando posesión y desalojarlo a mi defendido. La proximidad, también son cercanos. No habrá más de una distancia de unos 20 minutos o media hora máximo, pero no en la dimensión que acaba de exponer la abogada de la otra parte. Por favor, entonces, yo lo que aquí hago hincapié, la parte accionada no ha fundamentado en derecho lo que acaba, además de hacer una simple historia que no se argumenta en derecho constitucional. Referente a la pregunta que establece ya de la parte procesal,
obviamente las comunidades están supeditadas a las normas y derechos constitucionales, al convenio 169 de la OIT y al derecho constitucional y a los derechos colectivos. Entonces, yo no he escuchado de la parte accionada en ningún momento que ha argumentado en derecho las normas que sostengan aquella decisión que ha tomado. Si bien es cierto, obviamente el derecho a recurrir es un derecho constitucional y el recibir una respuesta motivada y adecuada, pues es aquello que no se ha recibido, y sobre esa base, no es que nosotros hemos puesto hábilmente, sino que ejercemos un derecho constitucional para solicitar a la máxima autoridad, que es la comunidad, la asamblea comunitaria, a fin de que revea esa decisión que está vulnerando el derecho por falta de competencia y jurisdicción. En esa virtud nos fue negada. Entonces, de esa negativa, obviamente se interpuso la acción extraordinaria de protección, obviamente, que se estaba negando, que no se quiso rever la decisión que se adoptó, obviamente, con fecha 7 de junio de 2016, pues, que nosotros estuvimos pidiendo que revise y que declare la nulidad porque era decidida sin competencia ni jurisdicción, y también porque era inmotivada, porque no estaba sustentado cuál es el derecho consuetudinario que se estaba aplicando a mis defendidos. Hasta ahí mi contestación. Gracias, presidente. Quisiera hacerle una última pregunta al doctor Sarango, y me gustaría saber si es que la comuna de Bucashi tiene como costumbre que las partes en conflicto firmen el acta de acuerdo, los acuerdos a los que se llega en las asambleas generales en caso de que estas situaciones se den. Sí, muchas gracias. Mire, hay que mirar las circunstancias en las cuales se desarrolla una asamblea, una reunión y luego los acuerdos. No necesariamente se puede esperar la firma, la suscripción de las partes, como podríamos decir, cuando hay un arreglo amistoso de las partes. Eso sería lo óptimo. Pero lamentablemente hay veces en donde las partes o una de las partes no está de acuerdo, como este caso. Miren ustedes cómo en la sentencia inclusive se puede ver claramente cuando se da lectura, y se puede mirar también las actas de las asambleas anteriores, en la cual prácticamente hasta la sentencia, la tercera asamblea donde se dicta la sentencia, pues allí está presente el hoy accionado. Entonces, en este caso, pues cuando ya se dicta la sentencia, y pues, seguramente para que diga que no se le ha notificado, sale de la Asamblea General última, y pues para argumentar en lo posterior de que a mí no me han notificado con dicha sentencia. Entonces, por lo tanto, no siempre, contestando a su pregunta, no siempre pues podemos, quisiéramos que sea así, que pudiéramos suscribir, pudiéramos firmar. Y lo que hay que tomar en cuenta también en muchas comunidades no necesariamente es por escrito. Por lo tanto, no hace falta de que haya, digamos, esta constancia por escrito en un papel con una firma. No, simplemente se pone de acuerdo, ya. O sea, esa es, a propósito de lo manifestado por el doctor Cartuche, en el sentido de que no se ha argumentado, él quiere ver una motivación, como en la justicia ordinaria, citando una cantidad, digamos, de artículos, de leyes, no sé, si es que esta sentencia hubiese sido dictada de manera verbal, yo creo que no hubiésemos podido exhibir, pues, aquella argumentación, porque la fundamentación principal en nuestro caso es que se basa o se obtiene del derecho propio, de la práctica, de los precedentes jurisprudenciales, de la forma como con anterioridad y en casos similares ya se han resuelto este tipo de problemas. Por lo tanto, de paso, aclaro también esta circunstancia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señora secretaria, por favor, sírvase a indicar quién participará en la tercera intervención y la calidad en la que comparece. Claro, señora jueza, la siguiente parte que participará es la señora María Romelia Guailias, calidad de tercera interesada, y está conectada en forma virtual.
Gracias, señora secretaria. Se le recuerda que tiene el uso de la palabra por 10 minutos y se le avisará cuando el tiempo esté por concluir. Por favor, se activa su cámara y su audio, que ahí está. Tiene la palabra, señora Guaya. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Lo que yo quiero decir es que estoy conforme de lo expuesto del doctor Fernando Sarabia. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias, señora Guaya. No sé si señores jueces quisieran realizar alguna pregunta a la tercera interesada. No. Gracias. Entonces, señora secretaria, le pido por favor que se sirva a indicar quién participará como cuarta intervención y la calidad en la que comparece. Claro, señora jueza, se encuentra aquí la abogada Sandy Paola Tocagón, en calidad de amigos, en forma virtual también. Gracias, señora secretaria. Entonces, tiene el uso de la palabra por 5 minutos y se le indicará cuando su tiempo esté por concluir. Por favor, doctora. Muy buenos días, señores jueces de la Corte Constitucional. Nuevamente me presento, soy Paola Tocagón, vocera de la Red de Mujeres Quichuas Defensoras de los Derechos Colectivos y de la Naturaleza. En cuanto a mi intervención, señores jueces, el objetivo y la intención es poder darles luces, ideas y aportes en cuanto a este conflicto interno que ha sucedido en la comunidad Bucashi Tuntún y sobre la interposición de esta acción extraordinaria de protección contra la sentencia indígena. Primero, comentarles, señores jueces, perdón, según, ¿no es cierto?, los trabajos que he venido realizando como investigadora de campo en algunas comunidades de varios pueblos de la nacionalidad quichua, ¿no? He venido comprendiendo un poco sobre cómo es que se va derribando la autoridad comunitaria. Primero, en el caso de la incompetencia que aducen, ¿no es cierto?, los compañeros, comentarles que, bueno, partiré desde la pregunta sobre si Bucashi Tuntún tiene competencia para resolver el conflicto, tomando en consideración que el señor Luis Amable Gualán es de otra comunidad. A esto, señores jueces, primero comentarles, ¿no es cierto?, que a las comunidades también se les conoce como estos entes que tienen autonomía territorial. Ahora, ¿qué es la autonomía territorial para las comunidades? Para las comunidades, la autonomía territorial responde a todo este proceso de crear y tener un régimen comunitario. En el régimen comunitario, las comunidades son quienes deciden cómo organizar su vida internamente. Involucra entonces la creación de las normas de convivencia y la aplicación de estas normas de convivencia en dicho territorio. Los ejemplos más claros en cuanto al régimen comunitario o a la autonomía territorial se visibilizan en cómo la comunidad va garantizando el acceso al agua, por ejemplo, a sus comuneros. Cómo es que se accede a este derecho colectivo y se garantiza este derecho colectivo al agua a todos los comuneros. Entonces, esto inicia a partir de una asamblea general comunitaria en donde todos deciden de forma colectiva qué acciones hacer entre todos para obtener el agua, ¿no es cierto? Y así llega el agua para todos. Por ello, todos los comuneros deben cumplir los acuerdos comunitarios. En el caso de tierras, en las comunidades, cuando se tratan de tierras que están dentro de sus territorios, también son parte de este régimen comunitario. Y en el caso del agua, así el miembro de la tierra esté dentro del territorio y el dueño de esta tierra sea de otra comunidad, los comuneros dicen, bueno, esta tierrita necesita agua futuro, agüita de riego. Por ende, le incluimos, no lo excluimos. Y por ende, esta tierra también se vuelve parte de ese territorio. Eso como un primer punto para hablar de la autonomía territorial. Segundo, quería comentarles, señores jueces, sobre el yaqui. ¿Qué es el yaqui para las comunidades? ¿Qué comprende este yaqui? La comunidad puede resolver este yaqui sobre una tierra que pertenece a una persona que no es miembro de su comunidad. Pues la respuesta sería sí, porque se trata de un tema que incomoda, que no permite que se dé una buena relación armoniosa entre comuneros y están dentro de su territorio, ¿no es cierto? Porque el territorio es un espacio de convivencia armoniosa.
Además de eso, hay un precedente constitucional. Le queda ¿no es un cierto? minuto. Uy, perdón. Entonces, sí, seguiremos. Por ende, todos los conflictos que se desarrollen o sean considerados por la comunidad pueden ser analizados internamente. Entonces, tienen que ver las personas, las tierras que se encuentren en el territorio, los hechos que se den. Por último, comentarles, ¿no es cierto?, sobre las autoridades de Guadelpamba. Primero, decirles que, claro, la persona miembro de la comunidad de Guadelpamba que estaba involucrado, él tenía la obligación de ir a su comunidad, donde sus autoridades, y comunicarles sobre este conflicto que está teniendo él, ¿no es cierto?, en la otra comunidad. Segundo, como una opción, se pudo haber dado de que la comunidad Bucachituntún, sus autoridades, ¿no es cierto?, desde su ejercicio de autonomía, haya decidido invitar a las autoridades de la otra comunidad. Sin embargo, esto no es un requisito que la comunidad deba cumplir. Y por último, solo lo último, sobre la autoridad de Guadelpamba. La autoridad de Guadelpamba no podría haber resuelto este caso, porque se trata sobre un tema de tierras internas de un territorio de otra comunidad. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, señores jueces. Gracias, doctora Tocagón. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias. Una pregunta muy concreta. Claro. Cuando usted habla del yaqui como un criterio o un principio que podría aplicarse para la solución de este conflicto de competencias, parecería que le estaría dando una cierta razón a favor de la comunidad de Huanhuelpamba, porque usted dice que la importancia que tienen en la convivencia de la andina, la tranquilidad de la comunidad, podría ser una razón. Entonces yo no comprendo, quisiera que me aclare su razonamiento, porque por otro lado ha empezado diciendo que el agua y la tierra serían los puntos de conexión a partir de los cuales habría que atribuir la competencia a la comunidad Bucachi-Tuntún. Entonces, no sé muy bien en virtud de qué usted finalmente cree que es a esta última comunidad a la que le correspondería la competencia, si también habría razones, según lo que usted mismo ha dicho, a favor de la otra. No, quizá yo le decía que el ejemplo más claro en el que se ve relacionado, ¿no es cierto?, este régimen de vida comunitaria es cómo las comunidades garantizan el acceso al agua a sus comuneros. Entonces, ahí se da cuenta cómo una persona o cómo todos los miembros realizan actividades conjuntas con tal de llegar a un objetivo común, que sería tener agua para todos. Por ende, la comunidad primero no excluye a aquellas personas que, teniendo tierras dentro de su territorio, no sean de la comunidad. Por ende, el ejercicio o la garantía de estos derechos colectivos es para todos. En el caso del yaqui, yo decía que este yaqui, muchas veces pensamos que se tratan de cuestiones que pueden ser siempre delitos, riñas entre una persona y otra persona. Por eso digo que el yaqui comprende, ¿no es cierto?, algo que está incomodando a la comunidad, algo que no permite tener una relación armoniosa entre comuneros, ¿no es cierto? Entonces, esto quizás, este tema le está afectando a los otros comuneros también, el ver que miembros de otras comunidades que tienen un terreno en disputa dentro de esta comunidad, que sería Bucachituntún, ¿no es cierto?, cómo es que ellos están disputándose y cómo esto crea un malestar a los otros comuneros. Entonces, por eso yo digo, ¿no es cierto?, que la comunidad Bucachituntún es la comunidad en la que tiene la competencia también para resolver el conflicto, porque se trata un tema de tierras que está dentro de su territorio. No sé si hasta ahí le dejé aclarada la idea. Agradezco mucho. Gracias, doctora Tocagón. Yo tenía una duda con una única duda con respecto a lo que planteó la doctora Nuque, sobre la base de su experiencia, conocimiento y estudio de los pueblos quichua, más o menos existiría procesalmente este recurso de poder reclamar o poder solicitar que se revisen las decisiones que se llegan en Asamblea General de las Comunidades.
Comentarles que estas experiencias se pueden dar por pueblos. Últimamente, el pueblo Cayambe ha tenido experiencias, ¿no es cierto?, en el que no es que se da un proceso de nulidad de la sentencia. Primero, ¿por qué? Porque estas sentencias no se hacen de forma particular, como sucede en el ámbito de la justicia ordinaria, solamente con las partes y el juez. Son sentencias que se emiten en base a la presencia de la Asamblea General Comunitaria. Y la Asamblea General Comunitaria llega a ser la máxima autoridad, en donde esta máxima autoridad no quiere decir que están solo 3 personas o 4. Se trata de la presencia de toda la comunidad. Es un ejercicio en donde la oralidad está presente. En base a lo que hablamos, vamos tomando decisiones colectivas con la presencia de todos los miembros. Por eso es que se dice, ¿no es cierto?, la Asamblea General Comunitaria, y luego de eso se da todo un proceso de pasos que se van legitimando. El careo, la investigación, el que llamemos a otros compañeros a hablar, ¿no es cierto?, porque el valor de la palabra es muy importante en las Asambleas Generales Comunitarias. Este valor de la palabra hace que todos, digamos, ¿no es cierto?, que saquemos en el proceso de careo si hay alguna mentira, algo que no tenemos claro, en este proceso de careo, con la oralidad vamos diciendo qué es verdad y qué es mentira. Por ende, este ejercicio, y respondiendo a su pregunta, ¿no es cierto? Es un ejercicio que permite que se valide ya la información. Yo creo que en el caso de Cayambe, para comentarle nada más y terminar, en el caso de Cayambe lo que se hizo es a petición, ¿no es cierto?, de un compañero funcionario público, es que se aclare algo que al funcionario público le dejó en duda sobre una extensión de territorio de una comunidad que estaba en posesión también. Pero de ahí el tema interno ya se había resuelto. Entonces, yo hasta donde he visto, no se han dado procesos de nulidad, no, sino quizás un proceso de aclaración a la sentencia. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctora Tocagón. Una vez escuchadas las intervenciones iniciales, entonces daremos paso a la réplica por el tiempo de 5 minutos a las partes procesales. Se recuerda que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la réplica comenzará con el accionado y terminará con el accionante. Señor, por favor, defensa técnica del accionado. Tiene la palabra por el tiempo de 5 minutos. Doctor Fernando Sarango. ¿Aló? No sé si me escuchan. Sí, doctor Sarango, le escuchamos. Muchas gracias. De mi parte, en este espacio que se nos ha concedido, ratificarme una vez más, ratificarnos como comuna una vez más, de que no se ha violentado derecho constitucional alguno, se ha fundamentado nuestro accionar como autoridades de la comunidad en el derecho propio, en la costumbre, en los precedentes jurisprudenciales, y quisiera también dejar claro de que cuando se da la negativa a la solicitud de nulidad, pues se fundamenta, creo que de manera suficiente, y en este sentido solicitaría que se tome en cuenta al momento de dictar sentencia, puesto que allí, reitero, se hace todo pues un breve historial de cómo se desarrollaron las asambleas previas del 11 de marzo del 2016 y el 28 de abril del 2016. Asimismo, es importante aclarar de que hay una aceptación por parte del accionante actual, en el sentido de que pues acepta inclusive hacer la devolución de los gastos que ha hecho la tercera interesada, que sería en este caso la señora Romelia Guayllas, pues, y eso indica de que, como aquí se ha indicado, de que precisamente en el desarrollo de las asambleas generales, reunida la máxima autoridad, como se ha dicho, y que, bueno, en este caso, pues ya
la presidenta o presidente o las autoridades de la comunidad, pues prácticamente son voceros de lo que se decide en estas asambleas. Reiterarles también de que la figura de la nulidad no existe prácticamente, y también decirles a ustedes de que se tome en cuenta lo que se expuso de manera inicial, en el sentido de que aquí se ha tratado de que se cometa un error jurídico procedimental en el ámbito de la justicia constitucional al interponer un recurso de nulidad, un recurso, una solicitud o como se lo diga, de manera pues extemporánea, inclusive dentro de la comunidad, tomando en cuenta de que la sentencia se dictó el 7 de junio del 2016 y faltando 2 días para que se cumpla un año, se acuerda de pedir una nulidad, y a partir de esa fecha se cuentan los 20 días hábiles que me da la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para interponer el recurso extraordinario de protección contra decisiones de la justicia indígena. Para nosotros, fuera de tiempo, y que jamás debió ser aceptada esta acción por parte de la Corte Constitucional. En este sentido, pues, dejo mi intervención solicitándoles, señores jueces, que se ratifique la decisión adoptada por autoridad legítima de la comuna Bucashi Tuntún, a fin de que pues, la justicia indígena de manera independiente y autónoma pueda seguir desarrollando sus actividades conforme manda la Constitución. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señoras jueces. Muchas gracias, doctor Sarango. Tal vez señores y señoras juezas tienen alguna pregunta. Vamos entonces a dar la palabra a la parte accionante. Por favor. Gracias, señores jueces. He de manifestar que he escuchado con total atención los pronunciamientos de la parte accionada y debo manifestar lo siguiente. En el ámbito de los pueblos y nacionalidades quichuas zaraguros, obviamente se difiere de otras nacionalidades, de otros pueblos. En esas virtudes, aquí hay que hacer énfasis de que si la comuna Bucashi es un territorio global o es un territorio que solamente es nominalmente comunal, y dentro de ese territorio existen propiedades individuales. Entonces, no se ha hecho presión al respecto. Aquí obviamente, ese terreno de lo que se habla no es territorio comunal, es un territorio que pertenece a una propiedad y que perteneció, en la cual estaba en posesión el padre de mi defendido y hoy el defendido, que pretenden, obviamente, entregar a otras personas. Eso no es justicia comunitaria. O sea, quitar a otros y dar a otros no puede llamarse jamás justicia comunitaria, porque no está actuando en equidad ni en equilibrio comunitario. Otra cosa que se tiene que ver también, los testigos que presenta la señora Guaillas para otorgar ese terreno son los testigos, obviamente, del círculo de sus familias. O sea, falta de transparencia. Los directivos no actuaron inclusive con transparencia para hacer estas circunstancias. Ahora, es admirable que por ser justicia indígena no se puede ejercer el legítimo derecho a recurrir. Hay una norma constitucional que abarca también el ejercicio para las comunidades y autoridades justiciales, garantizar ese legítimo derecho al debido proceso. ¿Cómo no va a ser posible que yo pueda recurrir ante la misma autoridad y hacer precisión en los errores que han caído para que se observe y se analice? Entonces, no puede venir y decir acá que hemos actuado ilegítimamente y que estamos buscando hacer caer el error a la Corte Constitucional cuando existen normas previsibles, claras, como es la norma constitucional, que estamos pidiendo que se aplique en este ámbito de esta circunstancia. El derecho que se ejerce es un derecho a recurrir establecido en el artículo 76, numeral 7, literal M.
Y a su vez, esto está en relación con la jerarquía constitucional 425, que está por cualquier norma, sobre cualquier norma, cualquier norma de menor jerarquía. Señores jueces, a más de ello, en el pueblo quichua Saraguro, la oralidad está en proceso de extinción. Eso se tiene que decir bien clara. Hoy prevalece la escritura y todo lo que se está haciendo está dejando en actas y en documentos. Y todo lo que es documentado, obviamente, es recurrible y es analizable por las entidades, tanto administrativas y jurisdiccionales. Yo me quiero referir a lo que habló la señora doctora Núquez. Tocó el tema yaqui. El tema yaqui es un tema de mayor dimensión, de cosmovisión, de profunda cosmovisión, y cada pueblo lo entiende desde diferentes puntos de vista. El yaqui se entiende desde el punto de vista personal y se explaya hacia la familiar y hacia el ayllo y hacia la comunidad. En este caso, el yaqui no solamente se tiene que ver al ámbito de la comunidad, sino también a lo que se está afectando en el ámbito psicológico de la persona. El actuar de las autoridades indígenas no puede, por solucionar un yaqui de manera superficial, afectar el yaqui individual. En ese sentido, se tiene que debatir que este yaqui tiene connotaciones de carácter individual, personal, también familiar y luego también comunitario. Pues este yaqui tiene esas tres dimensiones que se tiene que desarrollar en esta jurisprudencia de la Corte Constitucional. No se puede dejar de lado que por ser justicia indígena es una decisión estática. No es una decisión estática, pues la norma constitucional se garantiza el derecho y la aplicación de los principios constitucionales. Y hay un derecho colectivo que está garantizando que se debe aplicar el derecho consuetudinario, pues aquí lo que no se ha dicho, ¿qué derecho consuetudinario ha aplicado? Y si dentro de ese derecho consuetudinario está este concepto de yaqui para el pueblo saraguro quichua, para el pueblo saraguro, para los pueblos quichuas de la nación de Saraguro. Entonces, lo que no se ha fundamentado, la parte accionada, es que no me ha fundamentado en derecho que esta decisión es válida. Simplemente lo que he hecho es una narración histórica de los hechos. Pero lo que nosotros hemos demostrado claramente, que aquí se ha vulnerado la jurisdicción y competencia. Discrepo en lo manifestado. Termino. Discrepo con la doctora Núquez en virtud de que una comunidad puede resolver eso. No puede resolver, tiene que resolver la comunidad a la cual pertenecen, y ese es el derecho que está reclamando. Por todo lo expuesto, señores jueces constitucionales, solicito que, aceptando nuestra acción extraordinaria de protección constitucional contra la decisión de la justicia indígena, se sirva a declarar la nulidad de la resolución y derive para que la autoridad de Huahuelpamba, o en coordinación entre Huahuelpamba y Tuntún Bucashi, resuelvan el presente conflicto. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Devuelvo la palabra. Gracias, doctor Cartuche. Quisiera aclarar que quien habló del yaqui no fue la jueza constitucional Teresa Núquez, sino la doctora Tocagón, que ha intervenido en condición de amicus curiae. Muchas gracias. Habiendo concluido las intervenciones, se les concede el término de 3 días para legitimar las mismas en caso de ser necesario. Siendo entonces las 11:12, se clausura la audiencia dentro del caso 317I, agradeciendo la presencia de todos y todas las intervinientes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Todas y todos. Gracias. Pague. Gracias. Gracias.